Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Claudia Gutiérrez Alberón y les agradezco mucho la atención, la invitación al Colegio de Anestesiólogos de Tlaxcala y a su presidente, el doctor Alfredo Covarrubias Gómez, para, para otorgar esta plática. Por motivos de fuerza mayor, por motivos de trabajo, pues no puedo estar presente. Sin embargo, pues aquí estoy por medio de una grabación y de cualquier forma me voy a conectar al final de esta plática para ver si hay alguna duda o alguna pregunta. De cualquier forma, también voy a estar, les dejo mi correo electrónico anotado al final de la plática por dudas, alguna sugerencia o alguna pregunta que tengan y con gusto se las contestaré a la brevedad posible. El día de hoy vamos a hablar sobre el área de oportunidades del anestesiólogo en cosmiatría. Eh, Primeramente me presento, soy la doctora Gutiérrez, ya les había dicho, soy médico pediatra, egresado del del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex y ejerzo pediatría, ahora sí, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la UMAE 4. También tengo una alta especialidad en dermatología pediátrica, egresada del Instituto Nacional de Pediatría con una subespecialidad y un posgrado en inmunogenética en dermatología pediátrica, además de un diplomado en cosmiatría. Por lo cual, pues hoy les voy a estar hablando de un tema que nos involucra a varios especialistas que a veces no sabemos a quién le toca, a quién no le toca, si le voy a dar anestesia o no, si es confiable que vaya con el cosmiatra, si es confiable que vaya con el cosmetólogo o con el médico esteticista. Pero es un área que está muy abandonada, pero podemos tener muchas aplicaciones por parte del servicios de ustedes, del anestesiólogo, con nosotros, y hacer una buena colaboración, con resultados altamente favorables y que el paciente tenga una grata experiencia. ¿Qué es importante saber? Pues obviamente alguien había definido en los 80, se empezaron a actuar sobre los índices de calidad, sobre los procedimientos o los servicios de producción. De ahí surgieron a nivel médico lo que es determinar lo que son los índices de calidad y estos se englobaban en áreas de oportunidad, cuya finalidad va a ser mejorar el proceso de producción y servicio. Esto obviamente pues tratado desde el nivel asistencial, el nivel de prevención, así como los niveles de posteriores y de seguimiento, ¿no? Y también favorecer la satisfacción y recomendación de los clientes. Obviamente de forma terciaria y obviamente bastante convenenciera, pues va a ser incrementar las ventas y que obviamente salgamos ganando todos, tengamos una ganancia adecuada con buenos resultados y menos efectos colaterales. Entonces, esto fue propuesto en los 80, actualmente pues se ha visto que en varios hospitales ya se están ejerciendo, en algunos sitios ya los llaman de otro tipo, tenemos otros tipos de estrategias, ahorita en el Seguro Social tenemos lo que son las metas internacionales y las áreas de oportunidad, sobre todo en ciertas áreas de forma general. Obviamente, las áreas de oportunidad se van tratando también de acuerdo a la especialidad y este artículo casualmente lo escribe el doctor Covarrubias, está publicado en la revista Mexicana de Anestesiología y nos habla de las áreas de oportunidad del anestesiólogo. Por lo cual, pues sí está de repente echarnos un clavado para ver qué es lo que dice respecto a lo que es cómo mejorar nuestros procedimientos y cómo incrementar nuestras ventas. Entre ellos vamos a ver que también es un área importante identificar los defectos corporativos y que haya una evaluación continua. Y aquí les pongo la referencia, obviamente ya está más ahí determinado, viene la fecha y el año, y en las cuales, pues obviamente, ¿qué nos proponen las áreas de oportunidad? Que nos tenemos que apegar a las normas oficiales. Cada especialidad tiene una, tenemos que mejorar los procesos de producción. En este caso, pues obviamente nuestro proceso de producción van a ser los pacientes y va a ser básicamente en su atención, desde la prevención hasta terminar su tratamiento o darlo de alta. De ahí también pues vamos a ver o detectar aquellos errores o fallas y cómo los podemos llegar a suprimir de acuerdo al tiempo, ya sea la presencia de infecciones, la presencia de complicaciones no determinadas, y obviamente lo ideal es que lleguemos a tomar esto
y que podamos tener valores mesurables para poderlo valorar. En los indicadores de calidad propuestos en medicina, vamos a ver que se van a enfocar en 4 rubros generales, entre ellos lo que va a ser la prevención, en el manejo del paciente hospitalizado. Obviamente, aquí vamos a hablar también de un rubro que es muy importante, que es el paciente que no vamos a tener hospitalizado. Muchas veces en dermatología los procedimientos son ambulatorios, también en medicina plástica, en medicina estética. Entonces también hay que ver ese enfoque y que no se nos vaya a olvidar. En manejo de seguridad, y un área que es importante, y no es porque yo sea pediatra, pero hablar sobre el paciente pediátrico es algo que muchas veces se nos pasa o lo menospreciamos o pensamos que es un adulto chiquito y que nos va a funcionar. Pero no, el área pediátrica es un área que obviamente va a tener sus bemoles y que tenemos que tener otro tipo de enfoque. Pero pues como mencionábamos, el objetivo va a ser principalmente hablar de lo que es el proceso de cosmiatría o los procedimientos que se van a enfocar a lo que es la atención o el manejo corporal. ¿Qué es importante saber? Pues obviamente los conceptos de belleza han cambiado. Actualmente vemos que la mujer se ha visto que hay ciertas tendencias, cierto tipo de maquillaje, cierto tipo de peinados, y el hombre también, aunque no es tan visible, pero pues también llegan a tener cierto tipo de cuestiones o modas en las cuales vamos a irnos pasando. Vamos a ver que en la mujer y en el hombre ya se han visto por medio de varias encuestas, de estudios y todo esto, que ya tenemos lo que son las medidas perfectas de la mujer y del hombre, o cómo tener una mujer, un rostro perfecto tanto para el hombre como la mujer. Vamos a ver el tipo de proporciones. Si ustedes ven el esquema de aquí abajo, vamos a ver una proyección de frente, en la cual vamos a tener medidas aproximadas y las proporciones. Obviamente nos vamos a enfocar mucho ahorita en lo que es el rostro tanto de perfil como de frente. Pero incluso esta parte de medicina por medio de inteligencia artificial, ya nos propone que la mujer ideal es aquella de tipo latino, con cabello castaño. Obviamente tenemos unas cejas arqueadas, una nariz pequeña, delgada, que obviamente muchas veces perdemos ese concepto y nos vamos hacia los extremos, los labios gruesos, que también podemos llegar a caer en una dismorfia, y la cara va a tener una forma de corazón. Lo ideal en la mujer es que se dibuje un triángulo invertido. Esa va a ser el concepto de belleza en el sexo femenino. En cambio, en el sexo masculino, el triángulo va a ser en su posición original. Si nosotros vamos viendo en la posición del mentón con la nariz, se va a hacer un triángulo perfecto. Y este es la proporción que debe tener el rostro del hombre. Si nosotros cambiamos o invertimos esos triángulos, ya sea en el hombre como la mujer, vamos a ver que estos rostros se nos van a modificar y van a tener un aspecto muy femenino en el hombre y obviamente masculinizado en la mujer. Acá la inteligencia artificial ha dicho que, pues obviamente el hombre ideal, pues cabello castaño, cejas pues espesas, que sean rectas, que sean pobladas, pero aquí sí ya propone una coloración del ojo, que va a ser azul o incluso claro y que tengan una forma ovalada. Si se fijan, no son los ojos muy abiertos. Algo que está muy de moda con la cirugía de párpados es hacer una mirada como misteriosa. Entonces, mucho de esto se va a ir enfocando a nuestros preceptos de las medidas de la perfección. Los labios medianos y obviamente también el rostro va a ser de tendencia ovalada, aunque ya habíamos mencionado que lo que es el mentón y la nariz se van a respetar de esta forma para tener una adecuada masculinización de este rostro. Aquí abajo vemos las proporciones. Obviamente cuando pasamos de esto vamos a ver sonrisas muy amplias o los defectos que llegan a presentar algunas personas, que son el hiper o hipotelorismo, los ojos muy cercanos o muy separados, de esos los cuales no podemos llegar a hacer mucho por medio de cirugía estética, pero sí por medio de maquillaje o por medio de procedimientos sí podemos llegarlos a modificar. Y aquí al lado derecho tenemos
el rostro visto de forma, pues de perfil. Tanto el hombre como la mujer podemos hacer un trazado de este rostro y se tiene, y con base en esta línea que se ve aquí trazada, la línea amarilla, se van tomando las angulaciones y se va considerando cuál es la angulación que debe estar respecto al labio con la nariz o el labio con el mentón y la proporción de la frente con el mentón. Se considera que estos hallazgos son raros de forma natural, pero que sí los llegamos a encontrar en algunos tipos de personajes o personas conocidas. Aquí lo que habíamos mencionado, la proporción del rostro de la mujer, pues obviamente, igual que la del hombre, nos vamos a dividir el rostro en tres secciones y tienen que ser simétricamente iguales. La frente, como la porción media, como la porción de los labios, si se fijan, va correspondiendo tanto en el hombre como en la mujer, y la cara va dividida en quintos. Obviamente, de acuerdo a este quinto, se van tomando las distancias tanto de dónde deben determinar los labios, los ojos y la simetría. Y lo que habíamos mencionado en la imagen de abajo, vemos el perfilograma de dónde se van a tomar las angulaciones para determinar hacia dónde tiene que estar proyectado pues cierto tipo de lo que es el mentón, lo que es la nariz o incluso los pómulos. De ahí, de estos estudios, de estos perfilogramas o bisagiografías, como se le llama, se puede determinar cuál es el rostro perfecto y obviamente si nos pasamos estas medidas vamos a tener resultados cosméticamente malos. Obviamente vamos a hablar de lo que es el cuerpo perfecto, ahí dice cuerpo perfecto para las mujeres, para que no muevan la imagen ni nada, pues yo creo que están un poco también, un poco más orientados hacia donde, qué cuerpo femenino pueden escoger. Y actualmente, como se dice, el gusto se rompe en géneros y pues vemos bastantes cuerpos, ¿no? Entre ellos los más voluminosos, los musculosos, los que están realmente delgados o los que son moldeados a base de ejercicio o muchas veces también ayudados por parte de ciertos procedimientos. Abajo pongo un par de imágenes. De este lado pongo la imagen del cuerpo de la mujer, como lo visualizamos las mujeres. Este va a ser el cuerpo ideal para la mujer. Y del lado derecho vamos a encontrar el cuerpo como lo visualizan de forma ideal los hombres. Obviamente, pues vemos una notable diferencia y de ahí surge que el cuerpo, las medidas ideales de la mujer no son 90, 60, 90. Si nos vamos apegados a eso, ni siquiera la imagen que está a la izquierda, que es realmente delgada, llega a tener una cintura tan pequeña o la medida de 90 que localizamos en caderas o en busto. Acá vemos que la medida ideal que se ha visto que se llega a tener un contexto entre hombre y mujer van a ser las medidas de 99, 63, 91. Todos, si se fijan, pues obviamente el enfoque o lo ideal o lo que está de moda actualmente es tener una mujer delgada con glándulas mamarias muy prominentes y obviamente una cara muy estilizada. Si vemos, vamos copiando prototipos de mujeres que conocemos, ya sea el cabello de la duquesa de Cambridge, los labios de Angelina Jolie, la mirada de no sé qué, y entonces de ahí vamos surgiendo pues los parámetros tanto para hombre como para mujer. De ahí llegan muchos pacientes y nos dicen, oiga doctora, yo quiero los labios como los tiene usted o como los tiene Angelina Jolie o quiero las cejas así súper pronunciadas. Y obviamente tenemos que hacer todos los estudios para ver si realmente quedan o no. No todos los pacientes o todos somos candidatos a una boca muy grande o una nariz muy pequeña o una mirada muy misteriosa, como la que buscamos muchas veces con procedimientos. Aquí nos pasamos al lado de los hombres. Obviamente, si hay para los hombres, hay para las mujeres. Y aquí también podemos escoger diferentes tipos de cuerpo. Vemos al mismo sujeto que pues prácticamente nada, le cambiamos el cuerpo del lado derecho y vemos diferentes cuerpos moldeados, no moldeados, trabajados, delgados, uno que otro obeso por ahí, con poco pelo, con mucho pelo, con cabello claro, y ustedes me pueden decir, bueno, yo quiero este, yo quiero el otro. Pues obviamente vamos a ver que también el concepto
del cuerpo perfecto va variando de acuerdo al sexo. Otra vez tenemos nuestro esquema aquí al lado izquierdo, donde vemos del lado izquierdo extremo lo que prefieren las mujeres como del cuerpo o la forma perfecta de un hombre. Un cabello muy prominente, creo que es de Harry Styles, parece que sí. Y el cuerpo y los ojos claros, nos acordamos mucho de pues 50 sombras de Grey, y ahí aparece el actor, el rostro es perfectamente ideal, o de Henry Cavill, ahorita que está muy de moda, pero vemos que el hombre tiene otro tipo de perfil y se va pegando pues mucho al cuerpo de David Beckham, el cabello, pues, el cuerpo, todo esto, y básicamente, si se fijan, son prototipos muy diferentes. Entonces, obviamente, lo clásico, yo quiero esto porque creo que me queda, o llega con la esposa y no, yo creo que se le vería bien esto y no. Tenemos que hacer bien un estudio. Ahora, ¿qué tenemos que ver otra cosa? Obviamente ya pasó la época en que queríamos ser perfectos. Hay una minoría o una gran parte de nuestra población que se va a ir tanto por los arreglos corporales como los arreglos más naturales, o la gente que prácticamente dice, yo me acepto como soy y como quiero estar. De ahí vamos a ver que las nuevas tendencias va a ser la aceptación corporal, que obviamente hablamos del body positive, sí, yo soy así, me parece que es sano, no me voy a estar traumatizando, y eso está bien, pero en algunos casos, ya llegando a cierto grado en los cuales ya tenemos una repercusión a nivel osteoarticular, ya tenemos repercusión en colesterol y triglicéridos, en algunas alteraciones en las cuales son estados diabéticos o hipertensos, pues obviamente ya el body positive ya no nos queda tanto y podemos mejorar mucho este tipo de situaciones, pues obviamente llegando a un peso adecuado o teniendo medidas higiénico-dietéticas adecuadas. De ahí ya no es tanto la tendencia de body positive, ya es ahorita un body neutral, en la cual no tiene que estar ni muy gordo, ni muy feo, ni muy guapo, ni muy delgado, sino tener condiciones adecuadas para tener una salud a corto y a largo plazo lo mejor posible. También tenemos, pues, entre las nuevas tendencias, el upcycling, que es, tenemos actualmente lo que es una moda en el skincare, en los productos. Tenemos este tipo de tendencia, los cuales dicen, bueno, no voy a utilizar ninguna sustancia, no voy a utilizar peelings, ni químicos, ni nada de esto, pero voy a utilizar productos que sean naturistas, que pueda agarrar de la huerta, que casi casi los vaya a desplantar de mi jardín, sean orgánicos totalmente, sin toxinas, sin nada, y me lo unto. De ahí pues tenemos 20,000 cremas, 20,000 pociones. eh, Me ha tocado ver hasta cremas de placenta que literalmente así, no sé cómo se las llevan y las procesan. La verdad no necesitamos de esto. También tenemos del otro lado, la gente que dice, no, bueno, no, las plantas no, ni lo natural, pero yo puedo llegar a sintetizar esta hormona, esta enzima biosintéticamente, ser realmente un proceso el cual me funcione como algo orgánico y que no dañe ni a la naturaleza, ni a los animales, ni nada. Entonces de ahí partimos también a otro tipo de tendencia, que es la biotecnología y el esquinimalismo. Aquí, pues obviamente lo que nos llega muchas veces a la consulta, pues es la paciente que, oiga, quiero un skincare, ¿cómo por decirme nada más el orden de las cremas, cómo voy a cobrar tanto? No es tanto eso, es la ciencia y de saber qué productos se van a usar o no. Pero también tenemos la tendencia en que, pues prácticamente este shampoo es 15 en uno. Shampoo, acondicionador, jabón, eh, desvitalizante, peeling, al mismo tiempo mata cucarachas, ratones y alimenta al pescadito de la casa. No necesitamos esto, pero también no tenemos que llegar a los extremos. Yo creo que siempre debe de haber un equilibrio. También, pues obviamente, va a haber nuevas tendencias o nuevas situaciones en las cuales podamos llegar a utilizar procedimientos tanto para anestesiar como para retirarlos. Entre ellos tenemos los tatuajes, que actualmente ya es menos la población que tiende a quitárselos, salvo que sea un tatuaje que esté muy deteriorado, que realmente ya no les guste. Ya cambió mucho la tendencia de que si me va a hacer un tatuaje que sea en un lugar donde no se vea, necesito quitármelo porque me lo exigen en mi trabajo.
Ya cada vez son menos los trabajos en los cuales se exigen que se quite un tatuaje. Entonces ya esta tendencia de retirar pues es menor. Los piercings pues también. Tenemos ya la moda de que pues para que me vean perfectamente bien maquillada en lo que me despierto y me duermo, en lo que me lavo la cara, en lo que me meto a la alberca, tenemos las pigmentaciones que no son francamente un tatuaje, sino que se llegan a utilizar en capas superficiales y que nos dan un efecto de unos labios, de unas cejas o incluso de unas pecas perfectas, ¿no? Y ahí tenemos lo que es el microblading, el shading o la pigmentación de labios y efelides conocidas vulgarmente como pecas, que hay muchas veces nos llegan ya con procesos muy alterados o con ingredientes que no son adecuados y ya encontramos pacientes con pecas rojas, verdes, azules y hasta fosforescentes. Y actualmente también tenemos una tendencia a tener una moda unisex que ya la sudadera ya no es tanto de hombre o de mujer, sino ya no sabemos de qué, pero ya todo el mundo nos la ponemos y todos somos felices y ahí nadie juzga y pues todos felices y contentos. ¿Qué es importante conocer? Que obviamente todos los procesos, todo lo que se hagan, sea un tatuaje, sea un piercing, sea una orientación con las cremas, sean con gente reconocida, sea con gente adecuada. No caer en manos de gente que te dice, no, pues la de la estética sabe hacer este procedimiento, te voy a dejar súper bien. Porque lo de menos es algo que se pueda corregir. Lo peor es alguien como la de la imagen que tengamos una frente muy tersa pero las mejillas hechas un desastre. Entonces, pues obviamente no tenemos que llegar a ese punto, o gente que no nos puede abrir o cerrar los ojos, o gente que de plano se queda sin movilidad o que ya tiene una parálisis por el uso excesivo de productos. Entonces, ya dice uno, bueno, yo quiero hacerme esto, ya lo decidí, pero ¿con quién voy? Porque como ya les había mencionado, aquí hasta la de la estética, la que barra el pelito, dice yo te puedo poner Botox o el médico que no tiene nada que hacer y que no tiene clientes, dice, bueno, me echo un curso rápido de aplicación de Botox y ya pongo, ¿no? Se vale. Yo creo que para todos sale el sol. He conocido compañeros, colegas que tienen diferentes especialidades pero pues obviamente pues la cosmetría siempre va a ser un área muy socorrida. Y obviamente es así como que yo compro mi producto, lo aplico y ya la ganancia es toda para mí. Y no, no es tanto eso, sino saber que sea una persona asegurada, que sea una persona que tenga certificados, que esté en constante revisión, que esté obviamente actualizándose y que no nos caiga con que, bueno, tengo este producto que es mucho más barato, me va a salir, esta persona me lo vendía en 5,000, pero esta persona me lo da en 500. Obviamente ver que todos sus productos estén aceptados y avalados por las instituciones de salud de acuerdo al país. Aquí obviamente pues va a ser COFEPRIS, vamos a ver que la FDA y todo esto pues tiene que ver mucho en esto y no caer en excesos o en problemas. Aquí yo me puse una meta, dije, pues voy a buscar cómo comparar. Pues con quién acudo, ¿no? Pues voy con la cosmetóloga, o voy con el médico esteticista, o con el cosmiatra. Pero si ustedes se ponen a buscar en la red, no van a encontrar así como que esto es lo que ganan realmente o algo. Puse la inteligencia artificial, dije, tenemos ahora esta tecnología, vamos a ver qué es lo que nos arroja qué es lo que requerimos si yo quiero ser una cosmetóloga, ¿no? Ojo, no es lo mismo cosmetóloga que cosmiatra, ¿sí? Vamos a ver que cosmetología pues va a involucrar 4 años de estudio, generalmente puede pedir la secundaria o hasta la prepa, y generalmente estos 4 años de estudio son 7 materias por año y te dan un diploma y un promedio de salario anual, que es el que está ahí, que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Me ponen al lado el médico esteticista. Yo creo que por la situación de que es una especialidad relativamente nueva, bueno, una especialidad como un diplomado relativamente nuevo, me ponen un salario mínimo, pero hay que considerar que la cosmetóloga no nada más va a hacer pues faciales o va a hacer alguna situación, sino que también va a vender productos. Entonces yo creo que con eso se sopesa pues, el salario que está indicado ahí. El médico esteticista, pues sí te va a pedir la carrera de médico cirujano.
y por lo menos el año que va a ser de diplomado. Mm, si ustedes me dicen qué prefiero, pero es que gana más aquella o él gana, pues al final de cuentas el médico pues, tiene la carrera, entonces ya tiene un apoyo. El cosmiatra, aparte de que puede ser o no médico, necesita 3 años de estudio con o 10 cuatrimestres. Y de ahí se considera que de acuerdo al tipo de procedimientos y todo esto, el salario puede ir incrementando. Aquí me llama mucho la atención porque por lo mismo que les decía, no es lo mismo cosmetólogo que cosmiatra, ¿sí? Pero en muchas carreras como que llegan a mezclar ya los conceptos, entonces hay como que carreras híbridas. Lo que era el cosmetólogo es básicamente la persona que va a hacer skincare, que va a hacer limpiezas faciales y que puede proponer algún tipo de spa. Y el cosmiatra es el que sí, en cierta forma, puede llegar a utilizar algún tipo de tecnología o de tratamientos ya basados en alguna situación. Y generalmente aquí sí ya te puede tener el título de médico cirujano. El dermatólogo, pues obviamente, pues que voy a defender mi especialidad, pues pide que sea uno médico cirujano, tener 1 o 2 años de medicina interna o en mi caso los 3 años de pediatría y se hacen los 3 años de dermatología. Ponen un salario que no se lo vayan a decir a mi esposo, pero ese no es. No, pero sí llegan a tener un buen salario y de acuerdo a las destrezas o especialidades o altas especialidades que se tome de la dermatología, puede llegar a ser superior, ya sea que se dediquen a la dermatopatología o a la oncología dermatológica. De ahí pues va variando mucho situación. También tenemos pues los dermatólogos que se van a dedicar pues, obviamente a tecnología láser, a dermatólogos cosmiatras, que entonces ya se nos suman otras cuentas y ya les dije que no le diga nada a mi esposo, pero creo que me acaba de escuchar. El asistente médico es la persona pues que va a estar ahí apoyándonos para atender a los pacientes. A mí me tocan 2 clínicas, generalmente no requieren alguna situación, alguna carrera. En una ocasión me tocó una odontóloga, en la otra fue un estudiante de medicina. Si me dicen si hubo alguna mejoría o no, pues la verdad, ellos van, apoyan, asisten y en algunos casos, si por ejemplo se animan, pues hacen el tratamiento. Pero eso es pues ya después de estar viendo los procedimientos y todo esto. El salario también se me hace muy inverosímil, pero de esto depende mucho si trabajan en una cadena o en alguna situación así como que asociados a algún lado. Y obviamente, pues la estrellita del país va a ser el cirujano plástico. Ese va a ser médico cirujano, se avienta su especialidad de cirugía, más los 3 años de cirugía plástica. Obviamente ellos son los que pueden operar, sobre todo grandes superficies, todo esto, y el salario, yo no creo que sea ese, yo creo que es más. Ok, ¿cuáles son los procedimientos por los cuales el dermatólogo puede estar ahí presente o que por los cuales llegamos a utilizar anestesia? Pues obviamente el dermatólogo va a hacer de tipo diagnóstico. Como ya había mencionado, la dermatología clínica se va a basar mucho en lo que son procedimientos diagnósticos habituales. No es el dermatólogo y además yo voy a poner botox. Para eso también hay que estudiar y para ser diplomados. El dermatólogo puede hacer una biopsia que puede ser incisional o excisional, dependiendo pues todo el tejido que nos quitemos, o por rasurado. Estos muchas veces lo llegamos a hacer en lesiones que son muy superficiales, en pacientes que pueden tener algún compromiso cardiovascular, algún compromiso de coagulación o que tenga alguna reacción alérgica, lo cual tenga una lesión que la podamos diagnosticar por el simple hecho de rasurarla. Obviamente, esto no garantiza muchas veces que se llegue a reintervenir, sobre todo cuando es una lesión la cual se tenga que quitar de forma total. Las extirpaciones quirúrgicas, lo que habíamos mencionado, cirugía de uñas, que es súper importante porque pensamos que el dermatólogo no se dedica a la piel, pero también vemos pelo, vemos uña y vemos mucosas. La cirugía de uñas es por los procedimientos, si no es de los más dolorosos, por los cuales por lo menos sí llega a condicionar cierto tipo de manejo anestésico. Pues obviamente retirar tumoraciones que sean de mediano calibre, no vamos a quitar un lipoma que sea de 20 por 30 y que obviamente tenga que meter a un paciente a quirófano. Ahí ya es
terrenos de otra persona y de otro especialista, y por lo cual pues también tenemos que ser cuidadosos. La realización y colocación de injertos, eso también lo ve el dermatólogo, sobre todo cuando son áreas muy extensas en las cuales se llega a quitar mucho tejido y necesitamos colocar alguna situación. Y los procedimientos estéticos. Mucho de esto ya habíamos mencionado que los productos no todos los llegan a poner. Y segundo, muchos de estos procedimientos ya vienen con lidocaína incluida o con anestesia incluida, como son los fillers, como son las enzimas biosintéticas o el uso de algún anestésico específico que se llega a dar previo al tratamiento. Entre los procedimientos estéticos, ya hablando un poco más de cosmetría con anestesia local, pues vamos a ver pues en qué rubro entra pues, todos este tipo de procedimientos. Pueden ser las biopsias, como ya hemos mencionado, las micropunciones, mesoterapia, perdón, las otoplastías, lo mencionan en algunos lados, la verdad, yo creo que ahí depende mucho de la valoración de ustedes como parte del grupo anestésico y las blefaroplastías. Las liposucciones, como ya hemos mencionado, esto también va a depender del proceso, del tamaño y del área. No es lo mismo hacer una liposucción muy localizada de una papada, que sí puede ser con una anestesia local, que una liposucción del abdomen. Y obviamente ahí sí requerimos otro tipo de anestesia. El lifting también va a ir variando de acuerdo al volumen, el lipofilling, los rellenos y lo que hemos mencionado, las enzimas biosintéticas y los factores de crecimiento. Entre las variedades de la anestesia local, pues todo el mundo dice, bueno, el anestesiólogo, pues crema, ¿no? No, el dermatólogo, perdón, pues cremas. No necesariamente, pero es una de las mejores opciones. Vamos a ver que la anestesia tópica es de las más socorridas en lo que es dermatología, por un hecho, porque en el momento en que yo la aplico, puedo estarla controlando en cierta forma. Evita una punción, es muy fácil en el paciente pediátrico. Y una cosa que es importante, que al momento que yo no meto volumen a la lesión, no se llega a distorsionar, entonces no llego a perder el área donde tengo que estar operando. Entonces la anestesia tópica me sirve. Aquí lo importante es estar repitiendo cada 30, cada 60 minutos, no estar ocluyendo de forma constante o prolongada, sobre todo en áreas muy grandes o en pacientes pediátricos muy pequeños. Aquí es importante recordar la metahemoglobinemia que se da en el paciente pediátrico menor de un año. Y obviamente que es importante considerar que puede tener una complicación como una dermatitis por contacto. Esto pues no lo ya vamos a llegar a conocer hasta que tengamos el antecedente o que tengamos una aplicación y que obviamente se nos dé la complicación. La anestesia por infiltración local, pues es la que ya todo el mundo conocemos, puede ser subcutánea o intraepidérmica, dependiendo del plano donde vayamos a trabajar. Pues el inicio va a ser rápido y la duración variable. De aquí va a depender mucho del tipo de anestesia y con qué va a agregar. Obviamente, lo que se había mencionado mucho, el riesgo de necrosis, pero vemos que actualmente esto está siendo discutido, sobre todo cuando se llega a utilizar epinefrina. Y obviamente esto no se llega a presentar de forma continua. Esto llega a presentarse nada más en ciertos casos y no va a depender exclusivamente de la epinefrina. El bloqueo regional, lo de nervio periférico, que esto es cuando tenemos que bloquear algún área medio extensa con mínima cantidad de fármaco, por ejemplo, cuando nos llega una paciente que quiere quitar un tatuaje todo el brazo o trabajar, por ejemplo, en una uña, en la cual, pues obviamente un bloqueo regional nos puede servir perfectamente. La anestesia tumescente es utilizar dosis pequeñas de anestésico con una gran cantidad de volumen, como puede ser la epinefrina, o puede ser solución, solución inyectable o solución fisiológica, y esto nos va a ayudar a que haya una tumefacción, valga la redundancia, y que nos dé una cierta firmeza, pues obviamente en el área quirúrgica. Cuando manejamos lesiones muy pequeñas, muchas veces se nos pierden y ahí es donde tenemos algún problema. Y el bloqueo de campo, que obviamente esto nos puede servir también como una aplicación infiltrada, pero utilizando gran superficie o la periferia con una menor cantidad de anestésico y obviamente sin deformar el tejido. Vamos a ver que la clasificación de los anestésicos
se va a dar de acuerdo al grupo al que pertenecen. Entre ellos están los ésteres, los cuales su componente era que tenía una función rápida y que nos da como producto de degradación lo que es el ácido amino parabenzoico y lo que es el grupo de amidas que actualmente llegan a metabolizarse en el hígado y que nos van a llegar a funcionar sobre todo en procedimientos y son los que actualmente nos llegan a utilizar, los llegamos a utilizar de forma más frecuente. Entre ellos, pues obviamente vamos a encontrar a la vieja lidocaína y a la ropivacaína. Ahorita van a decir, ¿por qué vieja? No tanto, es más vieja la cocaína. En cuestión de historia, pues vamos a hacer un repaso, pues les digo que ustedes me tienen que dar más bien clases de lo que es la historia de la anestesia, sobre todo la tópica, que obviamente la primera que se determinó que tenía un efecto de anestesia tópica era la cocaína y que pues obviamente fue desechándose pues por el riesgo de adicción, por el efecto corto y que obviamente salieron más derivados de forma más seguros y con mayor duración. Entre ellos vamos a encontrar que después de esto surgió la procaína y de ahí los ésteres del ácido benzoico. Recordemos la clasificación previa. Posteriormente llegó a conocerse la lidocaína y empezó su comercio en 1948. Y vamos a hablar de lo que son las combinaciones, sobre todo en la anestesia tópica, que se llega a dar con los anestésicos. Sobre todo el más conocido, pues el EMLA. Pero vamos a ver que incluso tenemos lidocaína en gel, en crema o en ungüento. Los más conocidos, lo que habíamos mencionado, la lidocaína, la prilocaína, la benzocaína y las combinaciones, que estas hay que tener cuidado por el riesgo de hemoglobinemia. Ahora, técnicas de anestesia en cirugía ambulatoria. Esta vamos a hablar un poco de cuando ya la anestesia tópica ya no es tan viable, cuando ya tenemos mayores superficies, cuando tenemos un paciente que es altamente susceptible, que no va a ser muy cooperador, podemos utilizar diferentes tipos de anestesia, entre ellos pues la anestesia general o la anestesia regional, una sedación consciente o incluso jugar con todas estas, pero yo no voy a jugar con esto, esto pues se lo voy a dejar a ustedes exclusivamente y obviamente pues pongo este cuadrito como para saber que esto también podemos llegar a utilizar, que es importante considerar riesgo anestésico, considerar un estudio adecuado, considerar que muchas veces nos dicen somos pacientes sanos y caemos en el rango de pacientes sanos de 50 años, es algo que no debe de pasar a la ligera. Y obviamente el grupo pediátrico, que aunque no es tan candidato a una cirugía estética, es más que nada una cirugía reconstructiva. Y muchas veces tiene que ver mucho con su aspecto y cómo se percibe el paciente. Procedimientos con anestesia regional, pues también ya habíamos mencionado, el láser no es lo mismo dar un láser en un tatuaje pequeño que en un brazo o en una pierna o en un área muy extensa. La luz pulsada en ocasiones llega a ser muy dolorosa. La cirugía de segmentos corporales, ya habíamos mencionado que no nada más es hacer una liposucción empapada, sino que muchas veces en otro sitio, aunque sea una extensión moderada, sí requeriría un procedimiento de anestesia regional, las abdominoplastías, el trasplante capilar y también lo que hemos mencionado, lo que son las blefaroplastías. Y la anestesia general, pues obviamente, pues es importante considerar la que va a ser en todos los procedimientos estéticos mayores. Prácticamente en medicina, en dermatología, si yo les dijera qué podría utilizar la anestesia general, sería en el paciente pediátrico o en una cirugía de Mohs, la cual pues obviamente vamos revisando que el tejido sea sano o que sea cancerígeno. Entonces, es una cirugía que va a demorar mucho, que el efecto de una anestesia regional puede irse perdiendo y que obviamente necesitamos el monitoreo del paciente. Lo que hemos mencionado, es importante considerar a la población pediátrica, sobre todo por lo que se había mencionado que había un deterioro neurocognoscitivo y que habían salido ciertos estudios en los cuales se apoyaba que había cierta neuroapoptosis. Actualmente, si ven en el link de abajo, van a encontrar dos estudios importantes que son básicos en la atención pediátrica, que es el estudio PANDA y el estudio GAS. Pues son las iniciales prácticamente, y esto nos habla, en resumen, de que un paciente pediátrico generalmente no llega a tener un deterioro cognitivo
al uso de la anestesia general, siempre y cuando se siga la regla de los tres, que no sean más de 3 cirugías en el transcurso de 3 años y que sean los primeros 3 años. Obviamente, pues cuando se habla de un procedimiento estético, pues esperamos que sea nada más un procedimiento o sean a lo mucho dos, por ejemplo, la corrección de un pabellón auricular o que se vayan espaciando de acuerdo a la tolerancia y al crecimiento del paciente. Lo que habíamos mencionado, el paciente en medicina estética vamos a encontrar dos pacientes. El paciente que va a decir, doctor, soy totalmente sano, no fumo, no bebo, me voy a misa todos los domingos, rezo el rosario todas las noches, o el paciente con comorbilidades. De los pacientes sanos, pues hay que considerar que generalmente el que se hace cirugía estética, cirugía correctiva, cirugía eh, plástica, va a ser un paciente que va a ser de la tercera, cuarta, bueno, actualmente es desde la segunda década de la vida, pero la mayoría, pues generalmente vamos rozando los 50 años. Obviamente nos van a decir, no, pues, ¿qué medicamentos toma? Pues no, pues, ninguno, ¿no? Pues sí, soy hipertenso, de repente me tomo esto, de repente soy diabético. Entonces, yo creo que todo lo importante y un factor de riesgo no es minimizar esto de que, ay, no, pues si está sano, pásale, sino considerar que hay que hacer en todos una historia clínica detallada, no considerar a la ligera de que, ay, pues si tomo esta pastilla de vez en cuando y todo eso. Otra cosa que es importante considerar es la tendencia al fast tracking. Bueno, ustedes ya saben o tienen idea que es actualmente una cirugía de nariz, una de párpados, te la hago de forma ambulatoria. Me ha tocado ver cirugías plásticas de abdominoplastías de forma ambulatoria y la verdad es bastante penoso que por tener esta tendencia al fast tracking, pues órale, vámonos y a su casa. Y es riesgoso, es peligroso. Yo creo que siempre debe de haber un seguimiento, sobre todo en cirugías grandes o en pacientes que sí tengan factores de riesgo. Y aunque no tengan factores de riesgo, pues mínimo cierto tiempo de observación debe ser considerado. Entre ellos, pues obviamente hay que ver, sobre todo si ya vamos a tener esta tendencia, una valoración de White. Les digo, ustedes me van a dar clase de esto más que nada y pues obviamente ustedes me van a dar la última palabra. Si se opera, no se opera, si se puede de forma ambulatoria o no. Y que es importante considerar y siempre apegarnos a las normas de procedimientos. La norma que se encarga de este tipo de procedimientos para la práctica de anestesiología va a ser la norma 170. Y aquí se las pongo del lado derecho para que tengan un resumen y vean todo lo que implica. Y obviamente, pues les digo, no nada más porque yo soy pediatra, pero aquí lo vemos involucrado, pero también vamos a ver que tiene un rubro importante en la paciente ginecobstetra o en los pacientes con características especiales. También hay que ver la analgesia postoperatoria, recordar lo que es nuestra escalera analgésica, que muchas veces este manejo puede ser incluso sin la presencia de opioides débiles. Tienen un excelente algólogo como presidente, él les puede orientar sobre todo de este tipo de manejos. Yo aquí estoy especulando, pero pues la cuestión es que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo acabo de operar de quitar un lunar, puedo utilizar perfectamente una dosis de paracetamol con horario y estarlo vigilando. Pacientes con cirugías más amplias o algo, pues obviamente tener un seguimiento más adecuado y revaloración con horario. Y quitarnos sobre todo la idea de que la belleza duele. Yo creo que la belleza no debe de doler, debe ser algo que sea grato, que sea viable y que pues obviamente debe tener un valor, por lo cual para que sea realmente considerada como un punto, ya sea valor clínico, valor emocional o valor económico, pero la belleza no debe doler. Sí nos va a costar, pero no debe doler. Y más con el apoyo de usted, pues debe ser de manera adecuada. Yo les agradezco mucho, yo soy la más feliz dando este tipo de temas y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes.